Nadie vivía en el piso número 6. Según sabíamos, estaba vacío. Era octubre de 1992 y mi esposa y yo nos habíamos mudado hacía casi 2 meses. Habíamos comprado el número 5 y estábamos bastante contentos de vivir en él. Era un apartamento limpio y acogedor con cocina, dormitorio y baño, y una habitación que unía sala y comedor. Además, salió barato y estaba a solo 10 minutos andando de la estación de tren. Vale, el papel pintado era un poco anticuado y la cocina tenía un aire setentero, pero con un poco de pintura y unas cuantas visitas a la tienda de muebles esperaríamos dejarlo a nuestro gusto. El barrio, a las afueras de Londres, también tenía su encanto. Era un lugar suburbano idílico, suficiente movimiento en la calle para no sentirse en medio de la nada, y lo bastante tranquilo para dormir por las noches. En la calle principal había de todo, un consultorio médico, un óptico, un dentista e incluso un supermercado Tesco. A los 2 meses ya nos sentíamos asentados y teníamos grandes expectativas de nuestra nueva vida en Inglaterra. Veníamos de Estados Unidos y, aunque el idioma no cambiaba, había cosas totalmente ajenas para nosotros. Era casa y, sin embargo, no del todo casa. El clima también era algo distinto, mucho cielo gris y lluvia en otoño, y en gran parte del año. Pero eso no era una sorpresa, lo sabíamos de antemano. Nuestro piso era el 5 de los 6 que formaban un bloque llamado Graddle Cottage. Estaba a media calle, en una zona con casas unifamiliares, bloques de pisos y algunas pensiones. Graddle Cottage tenía 3 niveles, en la planta baja el pasillo conducía al 1 a un lado y al 2 al otro. En el primer piso el 3 compartía el rellano con el 4, y en el segundo piso el 5 compartía el rellano con, bueno, el 6. No había más plantas. La primera semana nos tomamos tiempo para conocer a los vecinos y ellos se tomaron tiempo para subir y saludarnos. Estaba la señorita McHinz en el número 4, el señor Smith en el 3, una francesa en el 1 y otro caballero en el 2. Sorprendentemente, ninguno parecía tener menos de 65 años. Yo tenía 24 y mi esposa 25. Sí, nos sentíamos un poco desentonados con los vecinos. Casi no salían salvo para comprar, vivían solos, viudos o divorciados. Supongo que la vejez es una época solitaria, te da la sensación de que nadie quiere hablar contigo, te sientes apartado de la gente. En nuestro anterior apartamento en Ohio todos los vecinos eran parejas jóvenes o familias, había ruido, niños corriendo, risas de mayores y pequeños, a veces discusiones y llantos. Estábamos rodeados de vida y juventud. El lugar parecía más brillante y alegre. Graddle Cottage era distinto. Era tranquilo, tan silencioso que a veces parecía sin vida. Quizá el tiempo gris contribuía, pero la falta de sonido daba al edificio un aire melancólico, casi inquietante. Lo bueno fue que pasábamos menos tiempo en casa que fuera. Los dos trabajábamos de 9 a 5 en el centro y volvíamos sobre las 7. Los fines de semana prácticamente estábamos fuera todo el día y volvíamos entre las 6:30 y más allá de la medianoche. En casa veíamos la tele, hacíamos la cena o simplemente descansábamos. Íbamos al gimnasio, al cine, o nos sentábamos a hablar. Nos lo pasábamos bien, lo admito. Pero estaba el piso 6, y no había nada inmediatamente notable en él, puerta de roble, porche frontal como los demás, aldaba, timbre y felpudo marrón. Un número 6 de latón clavado en el centro, y nadie nos abrió esa puerta cuando llegamos. Tras una semana sin ver entrar ni salir nada, asumimos que estaba vacío. ¿Y qué podíamos hacer? ¿Qué mal había en ello? Nada, ¿verdad? Sé que suena infantil viniendo de un hombre de mi edad, pero hay algo inquietante en una casa vacía. Seguro que todos tenéis una casa deshabitada en vuestra calle y os ha dado escalofríos al pasar por la noche. Admitidlo, las casas abandonadas dan miedo. Pues con el piso 6 era así, pero distinto. Peor. Todo el día y toda la noche, el piso vacío estaba literalmente en la puerta de casa. Al salir por la mañana esa ominosa puerta quedaba ahí, esperando, al volver, al girar la llave sabías que esa puerta acechaba justo detrás.
La imaginación te hacía preguntarte qué habría dentro y si se abriría de pronto para salir. Vale, exagero un poco, no era tan malo. Solo un poco raro. Y debo avergonzarme de admitir que cuando decía nosotros, muchas veces decía yo porque, siendo honesto, a mi mujer no le molestaba en lo más mínimo el piso 6. Sí, lo sé, es una vergüenza, soy un cagado. Ella había visto muchas películas de terror en su adolescencia, yo había visto algunas y me bastaron para disparar mi imaginación. Nunca fui yo quien proponía ver una película de horror. Dicho todo esto, debería contar lo que ocurrió a finales de octubre de 1992. No pasó nada realmente raro hasta que ese lunes se emitió The Postman. Recuerdo que estaba en la mesa con un plato de huevos revueltos a medias, una taza de té y mirando las noticias de la BBC. Se oyó el traqueteo de un papel empujado por la ranura de la puerta y el golpeteo al cerrarse. Mi mujer volvió enseguida con 2 cartas, una, un anuncio de una compañía de seguros, la otra, una factura. Las dejó sobre la mesa y volvimos al desayuno y a las noticias. Todo normal. Unos minutos después terminamos, apagamos la tele y salimos. En cuanto cerramos la puerta algo me pareció mal, había un sobre en el felpudo del piso 6. Miré la puerta y noté que no había buzón. O mejor dicho, que la ranura había sido tapiada. No tuve que señalar el sobre a mi mujer, era imposible no verlo, un rectángulo blanco, los bordes amarillentos, colocado con discreción sobre el felpudo. Ella frunció el ceño, lo miró curiosa y empezó a dar la vuelta para verlo de cerca. La agarré del brazo de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó, más sorprendida por mi reacción que por el sobre. No. Empecé, carraspeando, sin soltarla ni dejar de mirar el sobre. Déjalo. Ella me miró con una media sonrisa compasiva, negó con la cabeza y me dijo que estaba siendo tonto. Aún así me escuchó. Suspira y le agradecí. Simplemente no quería que se acercara. No me daba buena espina. Ese día recibí una llamada rara en el trabajo, en la hora de la comida. Acababa de terminar el bocadillo de salmón ahumado y casi me metía una galleta cuando empezó a sonar el teléfono. No era inesperado, en el trabajo me llaman a menudo. Pero no era un compañero. ¿Hola? ¿Quién es?, pregunté con claridad, pero solo oía el chisporroteo característico de una llamada. ¿Hola?, volví a decir. Entonces juraría que escuché una risa, una risita contenida, como una broma de adolescente, pero no sonaba juvenil, era extraña, como de alguien mayor. Me dio mal rollo, colgué y miré el número. Curiosamente era muy parecido al nuestro, solo 2 cifras distintas. Me dije será un vecino, o el agente inmobiliario. Pero no estaba seguro, el agente no se habría reído así. Luego pasó otra cosa extraña, llegué a casa antes que mi mujer y, al girar la llave, me fijé en que el sobre del felpudo del 6 había desaparecido. Me quedé mirando la puerta, que me devolvía una mirada fría. La imaginación quiso asustarme y abrí la puerta del piso de un tirón y la cerré detrás. Sentí ansiedad por la llegada de mi mujer, el hecho de que el sobre hubiese desaparecido me inquietaba. Alguien vivía en el piso 6 y había salido a recogerlo mientras yo no estaba, pensé. Encendí la tele, preparé un té y me puse a mirar sin ganas la pantalla mientras esperaba. Cuando ella llegó le pedí que se quedara dentro y salí a comprobar algo. Corrí por las escaleras hasta la puerta del 6, las cortinas estaban echadas y la pintura necesitaba una mano desde hacía años. Volví al piso y ella, ya en la puerta de nuestro hogar, señaló el felpudo del 6. ¿Lo has visto?, preguntó. Sí, contesté. ¿Hay alguien? Estoy bastante seguro. Se acercó a la puerta del 6 y estaba a punto de tocar el timbre cuando la cogí otra vez. No lo hagas. ¿Qué te pasa, Matt? Me miró preocupada y alzó la mano para pulsar. Esto es una tontería. Por favor, no, protesté como un niño. No te entiendo a veces, dijo ella negando con la cabeza, pero lo hizo y sonó el timbre. Esperamos. Ella, tranquila y dispuesta a saludar, yo,
tenso y sin ganas de conocer a quién fuera. Como temía, nadie respondió ni pareció moverse. Si no hubiese sido por lo del sobre, habríamos pensado que estaba vacío. ¿Qué demonios? No hay nadie, dijo ella con pragmatismo. Supongo que estarán fuera. ¿Fuera? Protesté. No han estado fuera en lo que llevamos viviendo aquí. Si hay alguien. Será algún tipo raro antisocial, o, se me escapó decir, o quizás se murió poco después de recoger la carta. No sé por qué lo dije, me alteró aún más. Quizá, dijo ella mientras entrábamos. O quizá no hay nadie y el conserje la recogió porque llevaba tiempo ahí. No me convenció del todo, pero preferí creer esa explicación. Cenamos y, a la hora de ir a la cama, ella me preguntó, ¿te llamó alguien hoy sobre las 2? Sí. ¿Uno raro, con alguien riéndose? Sí, recibí algo así. ¿Tú también? ¿Quién crees que era? No muchos tienen nuestro número aquí. Quizá los hijos del agente inmobiliario, tomó el número del móvil del padre. Asentí, pero no dejé de pensar en ello hasta dormirme. Soñé con el piso 6, abría la puerta y solo veía oscuridad, oía esa risita dentro. El martes olvidé las llaves y el móvil estaba sin batería, así que tuve que esperar en el rellano a que mi mujer volviera y abriera. Cuando no apareció dentro de la hora habitual me inquieté, no podía comunicarme con ella y estaba a menos de 1 metro de la puerta del 6, solo y vulnerable. Empecé a imaginar lo peor, el sueño de la noche anterior, la puerta abriéndose de golpe y algo saliendo. Oí el teléfono sonar dentro de nuestro piso, mi mujer intentaba comunicarse. Me alivió saber que estaba bien, pero me inquietó pensar que quizá ella también estaría preocupada. Volví a mirar la puerta del 6 y juraría que escuché un clic, un pequeño ruido proveniente del interior. No volvió a escucharse nada más. Salí para alejarme del rellano un rato. Pasaba de las 9:30, empezó a llover con fuerza y volví a entrar por la lluvia. Estaba considerando pedir a un vecino usar su teléfono cuando, alrededor de las 10, mi mujer subió las escaleras y se sorprendió al ver que yo estaba tirado junto a la puerta. Gracias a Dios. Me preocupabas. ¿Dónde has estado? Me levanté, jadeando. Un colega me ofreció llevarme a casa pero el tráfico era terrible. Intenté llamarte pero tu móvil está sin batería, ¿no? ¿Y tú? ¿Por qué no estás dentro? Le expliqué que parecía que había olvidado las llaves esa mañana. Ella suspiró, abrió con su llave y entramos. Busqué mis llaves y no estaban en el gancho donde suelen estar. Ella encendió las luces y soltó un pequeño gemido al ver el contestador. Mira cuántas llamadas perdidas tenemos. Sí, hiciste bien en llamarme, le dije. Solo te llamé 2 veces al fijo, pero hay como 6 llamadas. Ven aquí, mira. ¿Qué pasa? Corrí y vi que 2 de las llamadas perdidas eran de su número de móvil y las otras 4 eran del mismo número, el número de las llamadas graciosas de ayer. Ella no parecía enfadada sino nerviosa. Esos malditos críos, dijo y borró las llamadas. Cenamos poco y nos acostamos sin cenar del todo. Nunca encontré las llaves. El miércoles fue peor. Recibí más llamadas de ese número y, esta vez, la voz era áspera y hostil, no solo la risita, sino palabras horribles, amenazas, palabrotas, hablar de violación y asesinato. Me intimidó que la voz supiera tanto sobre nosotros, mi nombre, el de mi esposa, que éramos estadounidenses, nos llamó yanquis sucios en un par de ocasiones. Decidí denunciarlo y, en el autobús de camino a casa, bloqueé el número. Hubo un rato de calma, pero luego sonó mi móvil otra vez. Al principio pensé que era el mismo número, pero no lo era, era nuestro propio número. Al descolgar desesperado pensando que sería mi mujer, escuché ese chisporroteo ominoso y la misma risita burlona. Me di cuenta de la gravedad de la situación y casi vomité de ansiedad. Me bajé del autobús, corrí a casa, subí las escaleras a toda prisa y me desplomé en el rellano. La puerta del número 5 estaba abierta. Dios mío, grité. Entré corriendo para pillar al intruso. No había nadie, salí de nuevo y,
con la fuerza del pánico, forcé la puerta del número 6. Iba a entrar y enfrentarme a lo que fuera, pero al ver el pasillo desnudo, iluminado débilmente y vacío, no pude entrar. Me venció el miedo y me desmayé. La policía registró el piso 6 a fondo cuando llegaron, y también miraron nuestro piso. Mi mujer y yo nos quedamos en el rellano, atónitos. Nos sentimos violados, como si alguien quisiera hacernos sentir no bienvenidos. Mi mujer llegó a proponer mudarnos, cosa drástica pero comprensible. Ella también había recibido llamadas. Los agentes afirmaron que no habían encontrado a nadie en ninguno de los pisos. De hecho, el piso 6 estaba, otra vez, vacío. Nosotros mismos miramos por dentro y no había señales de vida ni teléfono. Quien nos llamaba no podía vivir allí. La carta, al final, iba dirigida a la señora McHinz del número 4. Su hijo, en el pasado, solía equivocarse y enviar cartas al número 6, así que ella había subido a comprobarlo. Mis miedos sobre el piso 6 habían sido, aparentemente, pura paranoia. Las llaves que faltaban aparecieron en el rellano fuera del piso. El intruso las había dejado caer al marcharse. Entregamos a la policía el número que nos molestaba y prometieron investigarlo y perseguir al autor por allanamiento y por la ley de comunicaciones maliciosas. Más tranquilos, en la medida de lo posible tras haber sufrido un allanamiento, dimos las gracias al inspector y a los policías, cerramos la puerta y nos desplomamos en el sofá a ver la tele. Pusieron una comedia y nos reímos de las partes divertidas y, bueno, de las que no tanto también. Sobre las 11:30 apagamos la tele. Fregué y me fui a la cama. Ya acostados, a punto de apagar la luz de la mesita, mi mujer me dijo que esperara. Tenía el móvil en la mano con una media sonrisa. ¿Por qué no le damos al que nos llama una probada de su propia medicina? ¿No le gustará recibir una llamada a estas horas? Adelante, dije, encantado con la idea. ¿Qué le vas a decir? No sé, quizá hago ruidos extraños o algo. Vale, hazlo. Marcó el número entre risitas y esperamos en silencio, sonriendo tontamente mientras la llamada conectaba. Y entonces un sonido en la sala borró las sonrisas de nuestras caras. Un teléfono empezó a sonar, justo en nuestro salón.